Profesor en Relaciones Internacionales Jesús López Almejo. ¿Qué tal, Jesús? Como siempre, un gusto saludarle. Buen día. Hola Nidia, buenos días. Muy contento de estar con ustedes. Un placer, como siempre, qué gusto tenerle por acá. Ya yo más o menos daba un antecedente con la audiencia de este sujeto, de Jeffrey Edward, pero ¿qué nos puede decir de él y por qué es importante hablar sobre el caso y sobre esta relación que entendemos ya se rompió? Bueno, sí, para llevarlo a un plano más en el tema de la geopolítica es Sí. muy relevante, porque no solamente estamos hablando de un individuo que en su juventud fue muy cercano al ahora presidente Donald Trump, que también es muy conocido, esta vida pública desordenada que tenía, de fiesta, de despilfarro, y entonces pues hasta ahí moralmente cada quien, ¿no? Sin embargo, muchas veces, o más bien se dejó de ser la excepción y se volvió la regla, pues depredaban jovencitas y lo hacían a gran escala. Entonces, hasta ahí quedaría como nota de farándula. Sin embargo, el tema es más, porque además es el mundo de donde viene Donald Trump, pero cuando lo planteamos en términos de la geopolítica, de la política internacional a nivel sistémico, es muy relevante, muy profundo, porque se habla de un personaje que está colaborando para un servicio de inteligencia de otro país, que si bien ese otro país ha sido protegido por Estados Unidos y ha sido muy influyente en la política de Estados Unidos, que por ahí viene el tema, estamos hablando de un país extranjero que sirve a sus propios intereses. Un país, Nidia, que además, hay que decirlo, tiene, digamos, seguridad social, pero en Estados Unidos no. Un Ujú. país que tiene garantizada, digamos, de alguna manera la igualdad más entre ricos y pobres, y que la brecha de distribución de la riqueza no es tan dispar como en Estados Unidos, pero Estados Unidos lo mantiene subsidiado. Entonces hablamos de un individuo que trabaja para el servicio de inteligencia, o trabajó para el servicio de inteligencia de ese país, que además su esposa estaba también vinculada con ese servicio de inteligencia y fue el canal, el vínculo, y el padre de Ghislaine Maxwell, Robert Maxwell, es además un espía, pues que ya ni tan incógnito, porque cuando fallece en Israel le hicieron una despedida, un funeral de Estado a Robert Maxwell, el suegro de Jeffrey Epstein. Ujú. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De un personaje que viene de la nada, de ser profesor, se convierte en un hombre multimillonario, se compra una isla, se compra limusinas, se compra departamentos en todos lados, aviones, y entonces en esto se empieza a fabricar toda una red grande que Ujú. colabora para poder extorsionar a políticos, a funcionarios de alto nivel, a máximos tomadores de decisiones, para grabarlos en audio, grabar sus llamadas, grabar en video, cosas que hacían con mujeres menores de edad, con jovencitas. Entonces el problema cuál es, que al momento de que esta gente llega a posiciones de poder, les tienen todo un repertorio de videos, de llamadas, de mensajes, de cartas, etcétera, de evidencia que podrían acabar con sus carreras y con el proyecto político que representan, sean demócratas, sean independientes o republicanos en este caso. Ujú. Entonces, Donald Trump pues está más empapado que nada y mucha gente se preguntaba por qué Benjamín Netanyahu, a diferencia del resto de mandatarios, incluso Xi Jinping o Rusia, tenía tanto poder y tanta influencia sobre Donald Trump. Bueno, pues parece que el caso de Epstein nos va desgranando algunas pistas de por qué. Híjole, estamos hablando de temas muy complejos, muy polémicos, pero muy severos también, muy serios. Jesús, ¿qué piensas de este caso, de cómo se ha dado, pues, con el transcurso de los años esta relación entre ambos y el hecho de que actualmente Trump afirma que esta persona lo traicionó, que traicionó su confianza y que pues, bueno, o sea, ¿qué va a pasar también, por ejemplo, con los archivos de todos estos casos que también están ahí en el tema de la justicia? Pues los archivos están ahí y van a servir para evidencia, me queda claro, para que le den un manejo político quienes tengan Ajá. acceso a ello. Pero justamente se dice que Donald Trump ha perdido un poco la cordura, que por sí no es nada cordial, pero ha perdido más la cordura, porque al parecer Pamela Bondi le ha dicho, usted aparece de manera reiterada en estos archivos, y él lo único que respondió fue,
alguien sembró mi nombre, ¿no? Alguien sembró mi nombre. Bueno, se sabía que Jeffrey Epstein, como buen espía del Mossad israelí, dejaba registros de todo porque justamente de eso se trata, de después poderle extorsionar, poderlos hacer que claudiquen en cuanto a la política exterior de Israel hacia Estados Unidos y también en cuanto a la ayuda que Estados Unidos le da anualmente a Israel. La gente no lo sabe, pero Estados Unidos le da como unos $5,000 millones en una cosa que se llama asistencia humanitaria y además le facilita bastante tecnología y buena parte de los sistemas defensivos que tanto presume Israel en realidad son estadounidenses. Pero eso no se explicaría cuando académicos como John Mearsheimer o el mismo Stephen Walt de la Universidad de Harvard y de la Universidad de Chicago respectivamente han trabajado investigando, digamos, esta relación y dicen, pero ¿en qué nos beneficia Israel? O sea, ¿en qué Israel le beneficia a Estados Unidos? ¿En qué le suma? Y luego le dicen, bueno, pues le suma muchos enemigos. ¿Por qué? Porque Israel, de alguna manera, tiene manga ancha, tiene carta abierta para hacer y deshacer en el Medio Oriente, como lo hemos visto, bombardear Líbano, bombardear impunemente Siria, bombardear Libia, meterse a Yemen, hacerle una guerra a Irán y después calmar las cosas y amenazar y amedrentar a cualquiera que le rodee. Eso no solamente con el respaldo moral de Estados Unidos y con el apoyo material. Cuando uno se pregunta por qué, bueno, parece que los entretelones de la política, lo que hay más abajo de lo visible, pues poder explicar muchísimas cosas, además de la afinidad ideológica. Pero aquí viene un punto de quiebre muy importante. Donald Trump ha podido hacer lo que ha hecho hasta ahora porque tenía el dominio también de las dos cámaras en el poder legislativo, ya lo hemos hablado en otras ocasiones, y porque además en el poder judicial, que nos dicen que los juristas no están politizados, pero hay 6 conservadores y hay 3 liberales de los 9 ministros que tiene el Supremo de Estados Unidos, pero 3 son herencia de Donald Trump, de su primera administración. Entonces, digamos que no tenía límites a su poder. Pero ¿qué crees? El lado flaco de Donald Trump está haciendo lo que antes era su lado fuerte, que es el movimiento MAGA, los del Make America Great Again Movement, que ahora están exigiéndole y que no lo han soltado, aunque les dijo idiotas, débiles mentales, que sucumbían ante las estrategias de ataque de los demócratas y que le hacían el trabajo de los demócratas. A pesar de eso no lo soltaron y no lo han soltado. Eso, se comprometió y nos ha lavado el cerebro por 2 años, siendo que lo iba a hacer, y ahora lo está haciendo a regañadientes, resistiéndose. Y entonces ya están advirtiendo los líderes del MAGA, los apoyadores más ultras de Donald Trump, que lo veían incluso como un dios, que hasta le estaban escribiendo una Biblia, así de ese nivel de fanatismo, o que lo ven como un salvador, como un redentor que lucha contra la cultura woke, el aborto, el LGTBI, etcétera. Ahora le están diciendo, bueno, ¿cómo que tú estás luchando contra todo esto y eres parte de una red de pedófilos que abusan de menores? Entonces, advierten los principales ideólogos del MAGA que si Trump pierde tan solo el 10% del apoyo del MAGA, en las próximas elecciones va a perder la Cámara de Representantes. Y si pierde la Cámara de Representantes, es muy probable que con tantas violaciones a la ley lo puedan enjuiciar, o por lo menos nuevamente se evite lo que pasó en su primera administración, que le hagan un juicio político, aunque al final no se logre, no lo condenen porque tendrían que tener los demócratas mayoría en las 2 cámaras, pero el temor es que Nidia, en la Cámara de Representantes nada más hay 8 diputados de diferencia a favor del republicano, y en el demócrata incluso J.D. Vance se ha tenido que hacer papel de presidente del Senado para desempatar las votaciones 50 contra 51, porque un vicepresidente de Estados Unidos tiene esta facultad de convertirse en el voto de desempate cuando está en 50 contra 50, porque hay 100 senadores, 2 por cada estado, y el vicepresidente asume el carácter de presidente del Senado y tiene facultades para votar, y ha tenido que desempeñarse, porque hay 2 republicanos en particular, que uno es Ron Paul y otro es Thomas Massie, que son republicanos conservadores, que son más MAGA que Trump ahora, y que le han dicho, no, usted no lo vamos a soltar, vamos a votar en contra de todo lo que usted impulse hasta que no sea transparente. Entonces, un tema que parecía un tema de mera farándula se ha convertido en un parteaguas que puede debilitar la fuerza de Trump, para la redundancia, tanto a nivel nacional, en las próximas elecciones,
como como a internacional. nivel internacional. Oye, y sí, y por eso se está deslindando del tema, ¿no? Por ejemplo, ya declaró que en el 2019, pues este sujeto, Jeffrey Epstein, era una figura habitual en Palm Beach, pero que habían tenido desde entonces una ruptura, era lo que yo comentaba al principio, y que no había hablado con él durante 15 años. O sea, se está deslindando prácticamente Donald Trump para poder evitar todo esto que tú nos, o sea, que tú nos estás compartiendo y todo el impacto y las consecuencias que en el ámbito político de Estados Unidos e internacional se puede generar, ¿no? Entonces, ¿qué piensas que puede suceder en ya para cerrar, Jesús, qué puede suceder con este caso en los próximos días? Me parece que el Ujú. pésimo manejo que le han dado desde el mismo Trump, la falta de prudencia y también el pésimo manejo del equipo, le puede llevar a una división muy interna en ese núcleo duro que son capaces de permitir que Trump viole el derecho de millones de personas, de inmigrantes indocumentados, porque lo que está habiendo ahí en Estados Unidos no son deportaciones, sino secuestros en buena medida. O sea, deportaciones a partir de secuestros, es decir, ha impulsado tanta ilegalidad que personas enmascaradas secuestren gente y la manden a centros en donde violan todos sus derechos, y luego los manden a México o a Sudán o a Libia, es decir, cosas verdaderamente de gente Sí. patológica. Ujú. Su núcleo duro ha apoyado eso, pero casualmente no apoya o no respalda o se sienten ofendidos que Trump les esté mintiendo en un tema que para el conservadurismo WASP, White Ujú. Anglo-Saxon Protestant, es, Bien. eh, es ofensivo. Entonces, yo lo que creo es que si este tema no lo resuelven ya antes de que este año termine, para que cuando empiece la carrera de 2026, la carrera de los congresistas, además, que votaron por un tema peor que que es el desalojo, el Robin Hood a la inversa, Bien. el sacar a los más pobres, a los 18 millones de estadounidenses más pobres para dárselo a los ricos. Bueno, me parece que va a ser una combinación perfecta para que Trump pierda la mayoría, por lo menos en una de las cámaras, y que eso lo ponga en riesgo para seguir consolidando su proceso político. Claro, Bien. mire, el riesgo es que siga haciendo escándalos afuera, como la guerra de Irán, o que invada México, o que se meta a Venezuela, Que ya para poder sabemos. salvar la cara, Sí, 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 que lo claro. puede hacer. Muy bien, muchísimas gracias, Jesús. Como siempre, un gusto tenerte por acá en este espacio. Jesús López Almejo, profesor de Relaciones Internacionales. Con esto vamos a mensajes y regresamos. Sonora Noticias AM. Volvemos.